my pie. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM en Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. En Su Tinta Radio, un espacio para la literatura, la poesía, la filosofía y la sociedad. Aquí se lee, se dialoga y se hace humanidad. Bienvenidas y bienvenidos al territorio liberado del pensamiento y la palabra. De ordenar. Intento un mundo que me saque del pasmo y me dé grandeza más allá de un pan y que me dote de días fieros, de rabia. Tomo el mapa del incendio, colonizador de territorios secos del norte, me vuelvo al sur en el lomo de la suerte, a donde la historia nos tiene enterrados. En el centro, de pálido frío, se despelleja el ombligo de un país sin dioses y sin hombres, con héroes de paso y con corruptos prolijos. La geografía del invierno eructa el tiempo cuaresmal y hacemos el círculo de la mentira. Lloramos un día y nos pateamos siempre. Ni el viento mistral, ni la tramontana, ni el sotavento nos llevan o nos traen. El occidente nos fija, sombra de mar oxidado, y sentimos que caminamos cuando caemos a pedazos. Tengo las manos torcidas, nadie las ocupa, menos mis brazos. Ni para morir un poco les sirve esta tristeza. Muy buenas tardes, bienvenidos a En Su Tinta Radio por Nesa Radio 97.3 FM. Mi nombre es Daniel Samperi y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva emisión. Saludo con mucho aprecio a todas las personas que hacen posible Nesa Radio, a los colectivos, a nuestra directora Rocío Román y por supuesto a Abraham en los controles. También saludo muy especial al maestro Francisco Vázquez Salazar, que nos acaba de leer este bello poema. ¿Cómo se llama, maestro? Ordinario, se llama Ordinario, y ahorita les voy a decir la razón por qué leímos esto, de mi libro, Dejar Octubre. Aquí está el libro, ya lo hemos platicado aquí, Dejar Octubre, y estamos empezando con Ordinario. Y bueno, antes les saludo con mucho gusto, igual a todo nuestro auditorio, a nuestra querida directora, que la acabamos de saludar además. Correcto. Es un privilegio tenerla aquí en sábado, porque como trabaja muy fuerte de lunes a viernes, sí, ¿verdad? Los sábados ha de descansar, pero no, aquí andaba. Y ya creo que últimamente ha estado más cerca aquí. Les saludos con mucho gusto, igual a Abraham, igual a quienes nos escuchan en las redes sociales o a través de las frecuencias. Y si están las frecuencias, brínquese también para que nos vea en Facebook. Póngale en esa radio 97.3 FM y ahí nos va a encontrar en una transmisión en vivo. Y también tenemos teléfono de cabina, ¿te lo sabes? Claro que sí, maestro. El 5522-2801-33. Repito, 5522-2801-33. También mandarle un mensaje al maestro Porfirio García Trejo. Cierto. Sí, claro. Un saludo a Porfirio, el fundador de Poetas en Construcción, junto con varios más. Porfirio, que debería estar aquí, está en un viaje académico, fíjate. Anda en Sonora acompañando una investigación sobre litio. Muy interesante, no directamente la está haciendo, pero es parte, digamos, del equipo que lo está haciendo. Lo felicitamos, por supuesto, felicitamos a la doctora Mexicalzóchitl García,
quien está llevando este gran proyecto. Y de mucho interés, para ver es evidentemente para el mundo de la investigación en México, pero claro, varias universidades, institutos y todo están con este tema. Entonces allá anda ahorita el maestro Porfirio, si nos está escuchando, y si no, de todos modos, le damos un muy cordial saludo. Una emisión más de En su Tinta Radio. Bienvenidas, bienvenidos en esa radio 97.3 del FM. Le decía, nos puede seguir en Facebook también, llamarnos, déjenos comentarios si entra con nosotros al Facebook, hagamos comunidad aquí en esta estación, en esta radio rabiosamente digna, como decimos correcto. Nosotros, la reina de la zona oriente del Valle de México, si fuéramos gruperos, la reina. No, pero bueno, ya muy contentos de iniciar. Estamos estamos completamente vivo, 24 de enero, son las 5 de la tarde con 6 minutos. Si usted está siguiéndonos en cualquiera de las frecuencias o redes, podrá corroborar con su reloj que estamos en vivo. Ahora empezamos con este poema. No hay que dejar de pasar esta fecha, querido Daniel Samperio, que gracias por la bienvenida. El Blue Day, el día más triste del año. Casi siempre lo hablamos aquí, los eneros que hemos estado. Entonces, se festeja el tercer lunes. Bueno, no festeja, se conmemora, se hace alguna actividad con motivo del día más triste del año. Es el tercer lunes, se supone, de cada enero. ¿Sí sabes cuáles son las razones? No, por favor. Bueno, vamos a dar 3 razones por qué un psicólogo muy reconocido, ahora no cuento aquí con el nombre, contemporáneo, el psicólogo, se dio a la tarea de investigar cuál ha de ser el día más triste, y además con evidencia, más triste para la humanidad. Y mira, entre los factores que toma en cuenta para determinarlo, de este Blue Day, día azul, día triste, tengo un poema, por cierto, de eso, luego se los leo. Son, primero, la lejanía que hay, ya sentida en los hechos, con las festividades. Ya se fue la Navidad, ya se fue el Año Nuevo, y entonces estamos hablando particularmente del mundo de Occidente, ¿no? Como dice mi poema, el Occidente nos fija, al final de cuentas, y ahí está todo el fenómeno de lo que vamos a hablar al ratito. El Occidente, que es donde se han concentrado ahora los grandes imperios, o que pretenden ser imperios, ¿no? Nos fija, nos hace a su modo, etcétera. Entonces, quienes vivimos de ese lado del hemisferio, digamos que nuestras festividades, ya para la tercera semana de enero, el tercer lunes, nos quedan lejitos, y entonces ya no hay, vamos a decirle así, esperanza. Okay. ¿Y qué es esperanza? El que espera que algo pase y que ha de ser favorable. La espera de algo bueno, ¿no? Ya se diluye un poco. Primer factor. Segundo factor, las cuentas abultadas. Ya llegó el pago de la luz, el pago del agua, de enero, ¿no? El predial, así es. Nosotros aquí en México le daríamos la cuesta de enero. Entonces, todos los cheques, todas las facturas por pagar, así es, las cuentas por pagar. Voltea usted a ver ahorita a su refrigerador, si es de los que, como muchos mexicanos, colgamos ahí con algunos imanes que nos traen de Acapulco, de donde estuviste en Mazatlán. Espero que hayas traído algunos imanes, etcétera. Correcto. De sus vacaciones. Ahí donde está lo que debemos, ¿verdad? Que no se nos pase pagar la tarjeta, bueno, y si son varias tarjetas, en fin. Entonces, segundo factor, ¿no? Okay. Tercer factor, el clima. Invierno, clima frío, y pues no ayuda mucho, ¿no? Generalmente los climas fríos nos aíslan. Hay a quienes nos gusta, decimos, pues más de esto. Pero hay quienes dicen, no, ya, ¿a qué horas vas a ir a ver mis cosas? Y además, póngale que ha estado lloviendo en la Ciudad de México. Sí. Entonces, bueno, eso es lo que hace, entre otros factores, el día, digamos que lo metes a una ecuación y literal, en términos computables, te sale que es ese día, el día más triste del año. Y ha de ser lunes, claro, tiene que ser lunes, inicio de semana, donde los lunes todos andan down, ¿no? Sí. Hacia abajo, etcétera. Y pues toma sentido. Entonces yo dije, ¿qué les leo? Pues voy a leerles esto que se llama De Ordinario, pues, el poema. Y pues por eso dice, de ordinario intento un mundo que me saque del pasmo, que me dé grandeza más allá de un pan y que me dote de días fieros, de rabia. O sea, sáquenme de aquí. Caray, sí, bueno, sí. Viene de ahí. Pero bueno, Daniel, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy en esta emisión? Bueno, el día de hoy vamos a conmemorar, vamos a abordar, analizar, dialogar, en fin, vamos a platicar sobre George Orwell.
vamos precisamente a profundizar un tanto sobre su pensamiento muy vigente en los tiempos que estamos viviendo, los tiempos tan polarizados políticamente y con un nuevo orden mundial que nos acecha. Entonces, creo que viene muy ad hoc. Apenas el 21 de enero pasado se conmemoró el 76 aniversario luctuoso de George Orwell. Y muchos especialistas, literatos, dicen que hoy está más vigente que nunca. Claro. Entonces, pues bueno, vamos a platicar sobre la figura enigmática de Orwell. Así es. Comenzando pues primero con los temas biográficos. Sí. Orwell, nacido en Motihari, India, cuando la India era todavía una colonia inglesa. Ajá. Ah, ¿no? Claro, es que yo dije, ¿quién es británico? Pero es británico. Ya vas para allá. Correcto, sí, correcto. Ajá. Es británico, pero bueno, nace en esta provincia de la India, en claro. Motihari. Ajá. Su nombre real, Eric Arthur Blair. Digamos, George Orwell es un seudónimo, ¿no? que él adopta. Ajá. El Orwell por un río, no recuerdo el resto, pero bueno, Orwell nace en 1903 y prácticamente nace en una, digamos, familia de clase media, sin mucho dinero. Sí. Y desde un inicio Orwell pues tiene una tendencia política o tendencias políticas muy avanzadas, muy tempranas. Inicia afiliándose o reclutándose dentro de la policía de la India. Después vive un proceso muy complicado, se traslada a España a vivir en carne propia lo que era la Guerra Civil Española. Me influyó muchísimo ese evento. Correcto. Muchos vemos en la figura de Orwell como el novelista de las dos grandes obras, que es Rebelión en la Granja y 1984. Sin embargo, gran parte de su potencial se deriva de su labor como periodista y como ensayista. Digamos, estas dos grandes obras, que es Rebelión y 1984, son ya incluso las escribe en la parte final de su vida, pero recopiló una gran cantidad de ensayos con una agudeza política tanto criticada como alabada. Tuvo unos apuntes muy interesantes que no he leído todos los ensayos, son muchísimos, pero yo recuerdo al menos los de la obra titulada El arte es propaganda. Fíjate. En El arte es propaganda, George Orwell, antes de pasar como estas dos grandes obras, sí, claro, que comentaremos, pero para entender más o menos el fenómeno Orwell y por qué escribe estas dos obras, en El arte es propaganda, Orwell básicamente hace una crítica pues muy interesante del mundo intelectual de aquel entonces. Él, pues tras haber sufrido un disparo en la garganta durante la Guerra Civil Española, pues vive, ¿no?, con crudeza este proceso. Me llama mucho la atención que en El arte es propaganda, para ejemplificar parte de su postura política, de su ideología, de su postura personal en todo aspecto, menciona o cita a Charles Dickens, otro gran novelista, claro, novelista inglés, y lo aborda a través de, no recuerdo el nombre de la obra, El cuento de Navidad, donde que seguramente todos hemos visto adaptada en dibujos animados con este propietario de tienda, Scrooge, ¿no? Que era prácticamente un misántropo, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque aquí en El arte es propaganda, Orwell menciona que, por ejemplo, Charles Dickens, en su obra, prácticamente no menciona el término proletariado, no menciona la decadencia del sistema, aboga porque los poderosos, los burgueses, ¿sí?, se comporten mejor, pero Charles Dickens no aboga por una abolición de ese sistema tan fracturado y tan poco igualitario. Al contrario, es un sistema totalitario. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, sí, básicamente para Orwell,
muchos novelistas e intelectuales de aquella época, digamos que criticaban al sistema, pero no querían salir de él. Notaba él cierta hipocresía. Qué raro, ¿verdad? Sí, claro. Cierta doble moral, y eso a Orwell prácticamente lo mataba, ¿no? Le causaba mucha repulsión en ese sentido. También menciona otro caso de un novelista y médico alemán, me parece, Alex Comfort, en el que, vaya, de manera abstracta, decía que la manera de combatir el problema del nazismo era a través del amor, era a través del pacifismo. Él, en este caso, Orwell menciona que aquella o cualquier persona que fuera militante o creyente del amor abstracto era en perspectiva un neonazi, ¿no? Fíjate nada más. Entonces, bueno. Es que además hay que situarnos contextualmente. Vamos a estar hablando, como ve, de la vida y obra de George Orwell, un visionario además de los mundos que habrían de venir, y que estamos en uno de ellos subsumidos, porque su obra, sobre todo la de 1984, que me llama mucho la atención por el número que le da. ¿Hace cuántos años lo escribió antes del 84? O sea, décadas. Sí, justo. Previo a... Y es ahí donde usted ve a la literatura en esta función, sí, de arte, pero una función social muy, muy poderosa. Correcto. Porque son anticipaciones. Yo ayer que platicaba con un doctor en Derecho, pero muy avisado en letras clásicas, que dice, híjole, me quedé trunco con la filosofía, me quedé a la mitad, etcétera, etcétera. Justamente una de las cosas que valoraba mucho desde la literatura, porque estudió literatura clásica una parte en la Facultad de Filosofía y Letras, es esta empresa de la literatura, y bueno, lo podemos concatenar con el de la filosofía, que nos permite ver esos mundos donde Orwell, leyendo a Dickens, por ejemplo, o Orwell leyendo a otros, hace una crítica social o una crítica gremial, social, etcétera, que luego trasciende en sus letras, por lo que vamos a ver dónde puso el dedo en la llaga, y lo puso, o sea, perfectamente, ¿no? Entonces, cuando digo contextual, además, porque ahorita que hablabas sobre, vamos a decir, el arte como propaganda. Correcto. Fíjate muy bien desde la comunicación, desde las teorías de la comunicación. Acuérdate, en los 20s, 30s y 40s, los funcionalistas norteamericanos, sobre todo, trabajaron muy bien el tema del funcionalismo, que luego fue estructuralismo-funcionalismo. Pero ¿por qué menciono el tema del funcionalismo? Porque en efecto se metieron a estudiar todo el arte de la propaganda de los nazis, por ejemplo. Imagínate, Goebbels y toda su banda, era una maquinaria. Pero, y entonces entienden el tema de la aguja hipodérmica, esta teoría de la aguja hipodérmica, de todo mensaje que te ha de enviar a alguien con una intención de poder. Es un mensaje que la apuesta, como la aguja hipodérmica, a permanecer hasta dentro de ti, abajo de la piel. Abajo de la piel. Y entonces, claro, Orwell lee esto, ve esto y dice, oye, yo no veo que en tu planteamiento literario, filosófico, tu visión intelectual, o más bien, veo los sesgos de esa visión intelectual. Veo que dejas fuera. Acuérdate el no texto. Ya después lo van a trabajar los posmodernos, ¿no? El no texto, lo que no se dice es lo que es. Lo que no está ahí es lo no revelado, pero que al final se revela y toma todo un sentido. Bueno, ese es el contexto de esta obra, ¿no? Pero me llama mucho la atención que te hayas estacionado en esta del arte como propaganda. Claro, tú eres comunicólogo, pero me gustaría saber, bueno, antes vamos a hacer un anuncio muy rápido, importante para los poetas en construcción, porque uno de nuestros integrantes, el maestro Gustavo Cortés, lo conoces muy bien, el de la Fragata Teatro, es decir, aparte de estar como poeta con nosotros en los Poetas en Construcción, él tiene su compañía junto con un grupo de compañeros teatreras, La Fragata Teatro.
y tuvo, aquí lo platicamos, fue por octubre, a bien inaugurar el Foro Cultural La Fragata Teatro, que hoy está presentando, de hecho son 2 semanas seguidas, pero hoy está presentando lo siguiente, hoy, empezando a las 5 de la tarde, al igual que nosotros, 3 obras de teatro, aquí en Ciudad Nezahualcóyotl, en la casa de Gustavo. Qué maravilla de verdad decir esto. El Foro Cultural La Fragata Teatro está en la Quinta Avenida, número 7A, Colonia Estado de México, muy cerca de aquí de donde estamos transmitiendo. Si usted tiene hijitos, hijitas, y tiene la oportunidad de darse la vuelta, vive cerca de este foro, quítele la tablet, quítele el celular, hable con él, hable con ella, y dígale buena onda, vas a ir a divertirte en algo maravilloso que se llama, primera obra, Las Criadas. Okay. Segunda obra, que ya tuve la fortuna de verlo, que se llama Ciclos. Okay. No me atrevería a hablar mucho de teatro porque no desconozco los géneros, pues. Correcto. Pero es una obra, entiendo, de un director cubano muy bueno, con mucho juego psíquico. Okay. Sí, mental, ¿no? De aparentemente tres personas, yo así lo vi, 3 personas no cuerdas, que por eso se llama ciclo, van tomando un rol cada uno. Haz de cuenta que a uno le toca en ese momento ser como el responsable del lugar donde están. Okay. Pues sale y entra diciendo soy el responsable. Y luego el otro hace lo mismo, entonces cada uno tiene como su estilo y su forma de llevarlos, pero es este teatro mudo, pero quisiera ahorita ayúdame a identificarlo, de mimos. Ah, ok. ¿Ok? De mimos, que claro, exige del artista, del ejecutante del teatro, imagínate, ¿qué recursos tienes para comunicar? Sí. Todas las sensaciones posibles en el humano, ¿no? Alegría, indignación, miedo, todos esos estados de ánimo sin hablar. No, claro. Con tu cuerpo, actuando. Claro, a tu cuerpo le pones las vestimentas, las situaciones, que si las luces, que si los ruidos, que si todo eso. Tus gestos, evidentemente, pues la mímica, evidentemente, ¿no? Los gestos, las posiciones de poder que adoptas en tu cuerpo, o sea, todo este arte corporal. No, yo lo disfruté inmensamente en octubre que lo vi. Véanlo, por favor, esto es a las 6 de la tarde. Y luego una que va muy a tono con estas tardes en la Ciudad de México y en la zona periférica, Tardes Grises, que es a las 7 de la noche. Entonces hay teatro 5, 6 y 7 de la noche, sábado 24 de enero. No dice el costo de la taquilla, pero créanme, muy, muy accesible. Al lado hay una tiendita bien surtidita, entonces se pueden comprar sus papitas, donitas, lo que quieran y disfrutar de teatro de calidad, porque el maestro Gustavo Cortés, lo he visto en su trabajo doctoral, pero también de dirección, una persona muy seria, muy profesional, lo mismo que sus actores y las actrices que lo acompañan. Entonces, bueno, ahí está. Enhorabuena que haya más espacios de estos. Foro Cultural La Fragata Teatro, hoy 24 de enero, Quinta Avenida, Estado de México, ahí lo esperamos. Pero bueno, te preguntaba, regresando al tema, estamos con Orwell, a propósito de su aniversario luctuoso. ¿Hace cuánto que falleció? 76 años. Hace 76 años falleció, y él nació a principios del siglo pasado. 1903. Así es, británico él, pero bueno, cuando la India era parte de... Cuando era una colonia británica. Una colonia, es correcto. Entonces, ¿por qué te llamó la atención este texto? ¿O cómo llegaste a él, al de el arte como... Yo recuerdo haber llegado a esta recopilación de ensayos, no sé si por una clase de hermenéutica o de semiótica, pero ahora que se acercaba la fecha, recordé mucho esta parte del maestro Porfirio, pues pensamos que la poesía es como podríamos pensarse como una verborrea, como algo que no llega a ningún lado. Sin embargo, el maestro Porfirio siempre ha militado a favor de que toda expresión artística tiene una función social. Sí, por supuesto. Entonces, en este caso, creo que Orwell es uno de los principales ensayistas respecto a esta clase de postura. O sea, por ejemplo, mencionaba estos autores, Dickens, Comfort, y decía, bueno, ok, probablemente para Dickens no mencionar incluso el término proletariado, y en lugar de decir, bueno, se requiere de la organización social para abolir un sistema de total desigualdad,
el no mencionarlo ya era en sí una postura ideológica. Sí, totalmente. Nada más habría que haberle dicho a Orwell que, ok, si no estaba allí, que se fuera a leer a los rusos, a Gorky, o a, no, Sí. por ejemplo, a este grande de Crimen y Castigo, Dostoyevsky, en fin. Claro. Gorky está plagado de la palabra proletario, trabajo, empresa, explotación, en fin, pero claro. Justo es lo que decían. Decían, si alguna vez Orwell se hubiera sentado a leer la obra de Dostoyevsky, Sí. seguramente le hubiera caído bien, porque Dostoyevsky entra hasta lo más profundo del alma, Del ser humano, claro. del ser humano, Claro. y dice, el alma, el ser humano en sí es perverso, ¿no? Entonces, esta postura tan firme, Ujú. dicen, a Sí, Orwell sí. le hubiera encantado. Bien, bueno, pues ahí tenemos otro asunto con el tema de los funcionalistas norteamericanos, lo decía, porque ellos, acuérdate que inventaron de algún modo el análisis de contenido. Claro. Y el análisis de contenido de piezas retóricas, aunque le puede ser pues, desde la hermenéutica a todo, le puede ser un análisis de contenido, sería un análisis hermenéutico. En el caso pensando de Orwell y estos funcionalistas aquí de este lado, en Norteamérica sobre todo, era en efecto leer, era muy burdo, ¿no? Repetición de palabras, por ejemplo, descarte de palabras que no se dicen, o haces un listado de lo que no se dice, situaciones, en fin, nos están, bueno, ahorita seguimos en 3 minutitos, pero el personaje principal, el personaje secundario, el rol, el escenario, pero sobre todo en el discurso, ¿no? ¿Cuántas veces utilizaste la figura de autoridad? ¿Cuántas veces utilizaste la figura que te lleve al pesimismo? ¿Cuántas veces utilizaste y ya con base en eso es que te hacían este tipo de cuestiones? Y bueno, de ahí es que puedes dilucidar, ¿es propaganda, no es propaganda y a favor de quién? Sí, claro. Pero entonces él era abiertamente antifascista. Correcto. Evidentemente. Sí, así es. Y por ejemplo, en esta parte de Alex Comfort, Sí. menciona como de, bueno, en todo caso, si pudiéramos parar está hablando dentro de su contexto, su época, si nosotros hubiéramos podido parar a Hitler con amor, entonces le dice, ¿por qué tú saliste zarpando en un barco inglés, te refugiaste dentro de otra frontera completamente distinta y no te quedaste a combatir a Hitler? Desde el amor. Desde el amor. Aunque sea desde el amor, pero sí combatir. Entonces señala precisamente la hipocresía intelectual, pues también de aquellas épocas, ¿no? Que cargada de romanticismo. Totalmente. Que no llevan a ningún pues lado. vamos a ir a una pausa, no se vaya, estamos platicando de George Orwell con motivo de su aniversario luctuoso y ahora vamos a regresar con George Orwell y el actual orden mundial que se pretende, ¿verdad? Claro. No se vaya, regresamos. Vamos a un corte de estación. En Su Tinta Radio ya regresa con más pensamiento y palabra. Escuchas en esa 7.3 FM. Protégete del frío y de las enfermedades. La vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo ya comenzó. Acude a tu unidad de salud más cercana o llama al 079 opción gato para saber qué vacunas te corresponden y dónde te las pueden aplicar. Las vacunas son seguras y gratuitas. Vacunar es amar. Gobierno de México. Escuchas en esa radio 97.3 FM. En 2025, más de 1.6 millones de personas con discapacidad y 13.3 millones de adultos y adultas mayores recibieron su pensión para el bienestar. Nos están tomando en cuenta todas las personas que tenemos ya esta edad. Sí, es una ayuda bastante buena para cualquier persona con discapacidad. Nunca nos imaginamos que ahora nos tocará a nosotros este tipo de apoyo. Me hace sentir muy bien porque recibo ya el apoyo de la discapacidad. Tranquilidad, paz. Una gran felicidad, la verdad, un respiro más. Gobierno de México. Estás escuchando en esa radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión.
Ya estamos de regreso en su Tinta Radio por Enesa Radio 97.3 FM. Y bueno, maestro, antes de continuar tenemos una llamada. ¿Qué le parece si contestamos? Llamadas y mensajes, déjame también decirte aquí muy gratamente en redes sociales. Gaby Tapia nos saluda Gaby Tapia, saludos cordiales a todos, también a ti Gaby, pasa buena tarde. Y Carmen Rosa, mira qué interesante, Carmen Rosa Montero, saludos desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Grata de escucharles, qué maravilla. Muchísimas que nos estés escuchando gracias. desde Bolivia, y de verdad espero que para las próximas se quede y invite a más gente de su maravilloso país a estar con nosotros. Y bueno, en la línea. Muy buenas tardes, está sintonizando en su Tinta Radio. ¿Cuál es tu nombre? Martín Catalán, amigo. ¿Cómo está, don Martín? Qué gusto tenerlo como cada sábado. Siempre para nosotros es todo un privilegio poder escucharlo y que interactúen con el programa. Bueno, mire, voy a ser breve. Quiero comentarles sobre el día más triste. Por favor, adelante. Y el día más triste para mi familia, el día más triste de enero, fue el día 15, porque murió mi cuñada. Valga. Y pues la verdad... ese es el día más triste para nosotros. ¿Eso cuándo fue, don Martín? El día 15, jueves. O sea, estamos a unos días de que esto aconteció. Claro, y pues ya la cita ahí con ustedes ya no. Sí, con razón. Fíjese que, bueno, primero manifestarle nuestra absoluta solidaridad, un abrazo fraterno, por supuesto, una expresión de todo nuestro aprecio. Y nuestro deseo de pronta resignación para usted y toda su familia. Usted sabe muy bien cómo desde Porfirio y cada uno de los poetas en construcción sabemos que usted ha estado pendiente de nosotros y de nuestras actividades. Toca enfrentar esto y de verdad le deseamos mucha fortaleza, mucho ánimo dentro de lo posible y que la cultura lo salve, don Martín. Este tipo de interacciones con gente donde encuentra usted una coincidencia, se vuelva también un refugio, una caricia calurosa, algo que nos haga continuar, y pues cuente con nosotros. Y solo déjeme decirle que en efecto el viernes que presentamos el libro Pájaros de tanto viento de Cuitláhuac, ahí estaba un libro suyo y el maestro Porfirio varias veces buscaba entre el sillerío si habría llegado, porque 2 veces me dijo, es que traigo el libro de don Martín y no lo veo. Pero vea qué razón tan poderosa nos expone. Yo espero que esté usted bien y dentro de lo que cabe y consciente de que hay que seguir para adelante, don Martín. Como no, un abrazo fraterno para todos ustedes y hasta pronto. Que esté muy bien, por favor, continúe cerca de nosotros y esperamos que la próxima semana tengamos mayor participación de usted. Como no, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, un abrazo luego, y nuevamente nuestro sentido pésame, con un fuerte abrazo. Don Martín Catalán, gran compañero, a querer o no, vamos a llamarle extramesa de este programa. Bueno, también igual ver que pueda venir pronto aquí a la estación y trabajar con nosotros. Bueno, regresamos con George Orwell. Sé que tú preparas muy bien los temas que estamos por abordar y mira, vamos a llevarlo al otro punto muy interesante. Hay 2 obras centrales en él, hay bastantes más. Nosotros también la analizamos ahí en la UNAM en un ciclo de lectura que tuvimos no hace mucho, y salió el término de la distopía o lo distópico, ¿no? Del mundo, y la idea es saber de qué estamos hablando. Estas 2 obras son 1984 y La rebelión en la granja, que afortunadamente son obras capitales que siguen dejando leer a nuestros chicos, chicas, ahora ya lo he visto, parece que hasta en secundaria, pero en secundaria, preparatoria ya estamos leyéndolos. ¿De qué van? ¿Cuál es el hilo conductor de estos dos libros? Bueno, aquí básicamente lo que plantea Orwell, tanto en Rebelión como en 1984, no solo es un hilo conductor, creo que son 3 en común. Una es el tema de los discursos. Sí. El tema de los discursos, cómo estos son utilizados de una forma conveniente, y algo muy importante, ¿no? El poder de la palabra, el poder de lo escrito, el poder de la
simplemente de las letras, de la estructura mínima del lenguaje que pudiéramos decir, la manera en cómo quitando, metiendo palabras, términos, pudieran condicionar el desarrollo de una sociedad, más que el desarrollo, el pensamiento de una sociedad, ¿no? La otra parte creo que aborda muy bien el tema de los, vamos a llamarlo así, totalitarismos. Uh-huh. En ambas obras está muy presente el tema de lo totalitario, a través de cómo inicia, una especie de revolución, sí, en una granja que termina por poner a ciertos dirigentes, los que conocemos como los cerdos, ¿no? Sí, sí, estamos hablando de granja de animalitos. Exactamente, ¿no? Sí. Que curiosamente es como una, es prácticamente, está narrando la Revolución Rusa, podría decirlo, ¿no? Está muy en ese contexto. Y bueno, en 1984 el totalitarismo, a través de lo que puedes decir, lo que puedes pensar, lo que no puedes pensar, por supuesto. El ojo orwelliano. Exactamente. Entonces, exacto, el gran ojo, el gran hermano, ¿no? El gran hermano, así es. De ahí viene todo este tema de Big Brother, evidentemente. Sí, incluso el control que se puede tener desde esta, mirador, uh-huh, ¿no? De las situaciones por el cual, bueno, pero a ver, continuemos. Entonces, en estas dos obras, una manera como de una fábula, una sátira, la otra con un tono un poco más serio, denuncian algo muy importante, como el poder totalitario, se convierte, los totalitarismos se convierten en aquello que juraron pues destruir, ¿no? Es una crítica muy abierta hacia, insisto, todo este contexto de la Revolución Rusa, Stalin, por supuesto la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Entonces, esos son, creo que para mí los dos principales hilos conductores de estas dos obras. ¿Cómo se normaliza el totalitarismo? Totalmente. Pero, iniciamos, vamos a llamarlo así, con personajes emancipados, que buscan la emancipación, que pueden tener un discurso antitotalitario, antiautoritario de inicio, uh-huh, que ponen advertencias, hablando desde la palabra, el arte de la palabra, de una manera retórica bien precisa, bien llevada, ¿no? Sobre lo que no debe ser, sobre lo que habría de ser. Se vuelve un arte persuasivo, sí, de estos personajes, y luego terminan siendo los más déspotas, autoritarios, exacto, totalitarios, buscando normalizar. Porque no se acaba en su actuación. Son lo suficientemente hábiles, uh-huh, para construir un sistema. Sí. Ese es el tema. Un sistema que les permita mantener un sistema totalitario, uh-huh, y casi que consensuado de pronto. Sí. Entonces vienen artificios bien pensados. Esto es arte política, y lo vamos a ver. Y fíjense cómo la literatura brinca a otras artes o a otras disciplinas o a otros quehaceres. Claro, un buen asesor leyendo a Orwell, uh-huh, un asesor de un político, etcétera, que cada vez son menos porque son muy burros los políticos de pronto, sí, leyendo estas cuestiones puede sacar los sís y los nos, uh-huh, y entender más la naturaleza humana, pero sobre todo la naturaleza de los líderes, sí, de los que detentan un liderazgo. No sé por qué, pero siempre la rebelión de la granja, sobre todo, me manda a este libro del Señor de las Moscas, de William Golding. No he tenido el... Bueno, por favor, querido auditorio, lean Rebelión de la Granja, de George Orwell, lean el Señor de las Moscas, de William Golding, uh-huh, y entiendan esta naturaleza humana, aunque en efecto en el caso de Orwell parece fábula porque son animalitos, uh-huh, y en el caso de Golding sí son unos muchachos que aterrizan, caen su avión en una isla despoblada, entonces te imaginarás, uh-huh, todo lo que tienen que hacer para sobrevivir, uh-huh, y el rol que cada uno de ellos asume para sobrevivir en lo individual y sobre todo en lo colectivo, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué viene aquí en estos de Orwell?
¿A qué te suena hablar de persuasión, manipulación, autoritarismo, totalitarismo, en efecto, control, miedo, manejo de las emociones para provocar todo este miedo y provocar conductismo, etcétera? Ahora, trázalo hacia el mundo actual. ¿Dónde estamos con este tipo de ideas de Orwell? Sobre todo ahora sí, si quieres brincar a 1984, con relación a el que se ha asumido como el líder del mundo, el señor presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Dónde estamos? Yo creo que hoy estamos parados en el nacimiento de una nueva era fascista. Sí. Hay que llamarlo así. Es triste no solo por el presidente de los Estados Unidos, sino también por lo que pasa en Latinoamérica a través de los nuevos jefes de Estado apegados a esta corriente de derecha, ultraderecha, algunos pinochetistas por ahí. En fin, creo que hoy más que nunca George Orwell es vigente por el regreso del fascismo, por este nuevo orden mundial. No sé si llamarlo aún distopía. Ajá. No sé si sea un mundo distópico. Hay que explicar. Ahora, mira, es un tema sasazo, la verdad. Venimos de las utopías, era de lo que más hablábamos. Las utopías, lo utópico, cuando se habla de la división del mundo en dos, que era el socialismo y el comunismo, porque los del tercer mundo, no, bueno, olvídate, pobrecitos, y ahí les viene la teoría de la modernización, o ahí les viene la teoría de la dependencia, ¿no? Hay que se entretengan con su teoría del desarrollo, etcétera. Sí. Y luego, que si vías la tercera vía, que ya fue después de que se dan cuenta que el mundo de estos de la Guerra Fría, que eran los socialistas comunistas y los capitalistas, pues claramente no bastaba para explicar las pretensiones humanas de ninguna forma. Entonces, ¿qué sí se construye en esta parte de la Guerra Fría? Sobre todo el tema de las utopías. Y lo utópico sí lo tratamos de entender. Y el socialismo que bien explicado, bien llevado, te puede llevar a una forma de entendimiento humano muy interesante, sobre todo cuando entiendes con ideas superiores un destino humano, ¿no? Pues de pronto empieza a aprender ese discurso, que si el socialismo real, que si el socialismo científico, y luego la parte utópica de ese socialismo. O sea, decir, no, es muy bueno para ser verdadero, ¿no? Y entonces lo utópico, que es esta idea deseable, de lo deseable, pero que es difícil de alcanzar, inalcanzable, de hecho se queda como un sueño, prendido como un sueño. Pero no bastó eso. Viene lo distópico, y ahí sí, a ver, ¿qué entendemos por distópico? Y cómo está en la literatura de Orwell. Lo distópico, pues estaríamos hablando después de la posguerra, evidentemente. Sí, claro. De la posguerra. Bueno, lo distópico podría entenderse como una especie de sociedad construida, si así se le puede decir construida, ¿no? O carente más bien, yo diría, carente de los preceptos morales, éticos, ¿no? Que normalmente conocemos y que representa en su conjunto pues una sociedad desigual, una sociedad profundamente hundida, pues no necesariamente en la miseria, pero sí en atributos que no son los que consideramos buenos para una sociedad. No sé, podemos vivir un escenario distópico en donde no hay lugar para, por ejemplo, la libertad de expresión, donde no hay lugar, por supuesto, para, por así decirlo, he leído diversas obras en las que plantean, por ejemplo, el derecho a la reproducción. Incluso en el cine se ha llevado a cabo mundos distópicos, como por ejemplo en el caso de Alfonso Cuarón con Los hijos del hombre, en donde, bueno, la premisa es ya la raza humana ya no puede reproducirse por X cuestión, pero vaya, los mundos distópicos creo que precisamente son eso, atentan contra
las ideas más esperanzadoras que pudiéramos tener, ¿no? Dicho en una palabra, lo inhumano. Lo distópico es lo contrario a lo utópico, evidentemente. Y estamos hablando desde ese pensamiento de aquellas décadas, sociedades futuras que ahora ya no son sociedades futuras, son sociedades actuales, que son distópicas. Bueno, es un decir, porque a ver, la actuación de un presidente, como el norteamericano, no quiere decir que esté teniendo el respaldo de su pueblo, Sí, no. O sea, cuidado con eso. Hoy las encuestas, el pueblo norteamericano está expresando cada vez más un rechazo hacia esa figura, que sí es una figura distópica. ¿Qué era entonces? Sociedades futuras deshumanizadas, donde se explicaba lo autoritario, la alienación de las personas, el control de las personas, lo no democrático, evidentemente, no como que aquí hay pueblo, a ver, espérate, no, aquí necesitamos ser más rápidos, más precisos, más productivos, más, ¿no? Y no me importa lo que sientas, no me importa lo que estés pensando, cero comprensivo, todo se vuelve positivista al doble, al triple, ¿no? Y entonces el ser humano se ve, digámoslo así, en una idea de orden, que no tiene futuro, que no tiene fin, que no tiene sentido, completamente mecanizada, automatizada, y pues volvemos como al mito de Sísifo, ¿no? O sea, haces la faena. Veía yo esta secuencia de me levanto, desayuno, trabajo, me levanto, desayuno, salgo hacia el trabajo, regreso, veo la tele, me duermo. Me levanto, y lo puedes decir tantas veces como el mito de Sísifo, y de pronto dice, rompe con eso, y es romper con eso es que varíes una de los 5 flujos, ¿no? Me levanto, me desayuno, entonces dices, bueno, no me desayuno. No, o sea, estás entonces ya alienado. Claro. ¿Ves? Y es lo complicado de lo distópico, que llega un momento que se normaliza y ya no tenemos futuro, realmente ya no tenemos una salida. En fin, todo un tema, Daniel, donde la verdad da para analizar. Yo creo que lo podemos hacer la próxima semana, porque ahorita vamos a tener una llamada con un personaje que te les voy a decir. Da para analizar me gustaría que muy puntualmente hablemos de lo que pusimos nosotros para invitar al programa, del tema de la posverdad. Claro. O sea, la posverdad como un producto de este pensamiento orwelliano, ¿no? Igual en una de esas a alguien se le ocurrió y dijo, ay, de aquí sale. Y entonces, ¿qué es? Entonces, ¿qué es? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo llevamos? Y cómo hay un presidente como Trump se sostiene con la posverdad. Les doy un ejemplo. Él ahorita puede manipular una fotografía, la puede manipular a su antojo y entonces se pone en el trono de Groenlandia, por ejemplo, se pone saludando al presidente chino, se pone como quieras, lo sube a su red, y dice, acabo de hacer eso y acabo de hacer lo otro, como si hubiera pasado, y no hay poder humano, moral, ético, que diga, basta, eso. O sea, desde el mismo jefe de prensa que venía, señor Trump, yo renuncio porque yo esto no lo subo a ninguna red, ¿cómo crees? Esto no es cierto. En fin, ¿y qué consecuencias tiene? ¿Qué te parece que llevemos eso luego a esta mesa con esta profundidad? Claro. Porque ¿cuál es el siguiente tema que tenemos que vamos a hablar, Daniel? Y para lo cual ya tenemos un especialista con nosotros, pero anuncia el tema. Correcto. Bueno, el día de hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la Educación y ayer justamente también se conmemoró la promulgación de la primera ley de educación en México. Entonces, bueno, vamos a platicar sobre cuál es el contexto actual, cuáles son los retos, cuál es el futuro, qué hemos hecho y qué no. Sí, y para eso hemos invitado, y me da muchísimo gusto tener en la línea al doctor especialista en temas de políticas públicas, seguridad y en general de un vasto conocimiento del acontecer político y mundial, el doctor Pedro Isnardo de la Cruz, que también además está en el programa universitario sobre la paz en la UNAM. Doctor Pedro Isnardo, te saludo y gracias por aceptar nuestra llamada. ¿Cómo estás? Encantado, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Muy bien, doctor. Gracias por estar con nosotros. Gracias, un honor por la invitación nuevamente, estar con ustedes y entiendo que
pues siguen cosechando éxitos a través de un programa tan, pues yo diría no solamente tan querido, sino tan relevante como el que han construido, y sobre todo en un día tan emblemático como hoy, donde pues el centro de la reflexión en buena medida para quienes nos dedicamos a la docencia, a la investigación y a la conciencia crítica de lo que está sucediendo en nuestro acontecer nacional e internacional, pues es muy importante que recuperemos yo diría un pacto federal, sí, donde hagamos valoración de los distintos consensos que se han logrado dentro y fuera del magisterio, particularmente dentro y fuera de los actores del sistema educativo nacional, que son quienes llevan la batuta diaria y hacen realidad los procesos de enseñanza-aprendizaje. Sí. Venimos de varias décadas en las cuales la política educativa pues ha dado como tumbos importantes. Sí. Recordemos el Pacto por México, que implicó enfatizar sobre todo el tema de la evaluación como un centro neurálgico de la promoción de los profesores en el sistema de carrera magisterial. Cierto. Y que después, justo con particularmente la presidencia del licenciado López Obrador, se dio un giro de 180 grados, al grado tal de que pues se ha incluso construido una especie de modelo educativo diferente, ¿no? La nueva escuela educativa del país, y al mismo tiempo pues se han priorizado, yo diría, como elementos más pragmáticos. Uno, el que el magisterio pues esté en paz, en particular, lo cual parece menor, pero no se consigue de la noche a la mañana, exactamente, sin capacidad de interlocución entre los actores que gravitan en esta parte. Dos, la naturaleza no coercitiva del sistema de ascenso, promoción de los propios educandos, ¿no? Educadores, mejor dicho, al respecto de su propia capacidad de que en tanto se capacitan, se promueven o construyen un proceso de estímulos, pues puedan legítimamente aspirar a retabularse, aspirar a obtener nuevas categorías, aspirar a funciones directivas, incluso en el marco del sistema institucional educativo. Bien. El problema es que si bien se ha en muchos sentidos evitado que esto sea más cáustico, que haya mayor disenso, que la conflictividad magisterial pues permee con mayor virulencia en la dinámica cotidiana de la vida pública, incluso como ha sucedido en distintos momentos en estas décadas y en estos años recientes. Creo yo que ha habido demasiado pragmatismo político, demasiado sacrificio incluso de la necesidad de impulsar nuevas dinámicas, nuevas instancias y políticas que ayuden a construir procesos de calidad educativa, que nos ayuden a diluir el problema de la desigualdad estructural con mejores elementos a partir de los distintos contextos, incluso a partir de los aprendizajes de la pospandemia, que en muchos sentidos pegaron a las generaciones ahora de jóvenes que quedaron en el túnel crítico de este contexto. Están llegando, exacto, a la UNAM. Así es, que ya nos están llegando a la UNAM. El tema también de la formación y revaloración del docente, no solo a través de la carrera magisterial, sino a través de otro tipo de indicadores y dinámicas significativas, me parece fundamental, donde la evaluación del docente implique pues no una supervisión punitiva al acompañamiento pedagógico, ¿no? Bien. El tema de la educación y las tecnologías emergentes, tales como la inteligencia artificial y la alfabetización digital crítica, me parecen importantes. Me parece que hay que revisar el estado de las plataformas educativas públicas a nivel incluso de si se están generando procesos
autonomía tecnológico generativo, ¿no? Sí. En los distintos centros de estudio a todos los niveles. Y el tema de financiamiento educativo creo que ha quedado relegado. También, En buena medida presa de estas dinámicas que estaba yo subrayando de la política magisterial pragmática para pues provocar y concitar un proceso de pacificación y un consenso en buena medida forzado, pero también con diferenciaciones en los beneficios a partir de quienes tienen capacidad de liderazgo y movilización al interior de estos universos. Y a su vez, en términos de diseños de políticas diferenciadas por región y contexto, creo que nos hace mucha falta la integración de sistemas locales, el tema pues de la educación y rendición de cuentas, el tema participativo y la transparencia a partir de consejos ciudadanos y sistemas de evaluación con enfoque territorial. Y finalmente creo yo que el tema de modelos educativos interculturales y bilingües parece menor. Importantísimo. ¿Acaso la nueva ley federal a favor de comunidades indígenas y afro-mexicanas nos puede ayudar no solamente con el marco jurídico, sino también con consultas libres e informadas en materia educativa, en materia de reconocimiento de saberes y epistemologías indígenas, en materia de formación de docentes indígenas y diseño curricular propio, y por supuesto en procesos de impulso de escuelas comunitarias, asambleas escolares, y reconocer el papel de los autogobiernos educativos y de las universidades interculturales a partir incluso ya de consolidación de pues universidades de nivel superior, de nivel indígena propiamente, ¿no? De carácter indígena. Entonces, todo esto, estimados colegas, amigos, maestro Francisco, pues creo que es parte de una agenda pendiente, pero también de desafíos que deben ser de alguna manera abordados por acuerdos nacionales de índole intercultural, inclusivos a nivel de diversidad y consulta indígena, y una política educativa que, si bien incluso se ha distanciado de los parámetros de PISA, recordemos con la OCDE, ¿no? En tema de la evaluación de PISA, propiamente, pues ahí tenemos la crudeza de cómo incluso en sociedades desarrolladas altamente ya avanzadas, lo que vemos es que también esos indicadores de matemáticas, de no lectura, también han estado en crisis. Entonces, guardadas las proporciones, yo creo que hay que poner el acento en cuáles realmente los procesos de aprendizaje que se están teniendo en nuestras generaciones, por un lado, qué capacidad de transmisión de conocimientos tienen a su vez las distintas generaciones de profesorado, cuál es el conocimiento relevante que a su vez puede medirse, y los cánones de cómo realmente lo que se mide no necesariamente ahí se terminan los ciclos de saberes y de transmisión de conocimiento, y por lo tanto de aprendizaje sociocultural, sociofamiliar, intercultural. Entonces, creo que son varios retos, pues, a la mejor opinión de ustedes. Bueno. No, totalmente, doctor, te agradecemos mucho tu participación. La verdad es que fue muy integral, abordaste todos los puntos. Uno importantísimo, el tema del magisterio. Y pues a ver cuándo te das tu vuelta, doctor. Aquí concédenos el privilegio de tenerte en cabina. Seguramente nos ponemos de acuerdo y ahí estaremos encantados. Te agradecemos, doctor. Gracias, un abrazo. Doctor. Buena tarde. Abrazo fuerte. Gracias. Chau, chau. Buena tarde. Bueno, fue el doctor Pedro Isnardo de la Cruz, especialista en políticas públicas, temas de seguridad, un gran docente en la Universidad Nacional Autónoma de México, por supuesto. Y bueno, Daniel, ya nos vamos a ir, pero antes una recomendación con relación a Orwell, que es el autor del que estuvimos hablando para nuestro auditorio. Bueno, seguramente gran parte del auditorio, si no es así, pues léanlos. Seguramente ya han leído Rebelión en la Granja en 1984, pero para comprender mucho del pensamiento de Orwell es importante meterse a los ensayos de El arte es propaganda. Son textos muy, muy sencillos. La verdad es que él siempre ha sido frontal con la pluma.
Es muy, muy transparente, no entra en ningún tipo de palabras complicadas, entonces ese es un buen acercamiento. Pues así será, ya nos vamos, pásela muy bien, quédese con la programación de En Esa Radio y el próximo sábado nos escuchamos con más de poesía, filosofía y sociedad. Hasta pronto. Hasta pronto. En puntito, maestro. Un capítulo se cierra y se abre otro que juntos disfrutaremos en nuestra siguiente emisión. Gracias por acompañarnos y ser parte de En Su Tinta Radio y cultivar el mundo que es posible. Hasta la próxima. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC, México.